Vamos allá. Buenos días a todos. Gracias, Daniel. Vamos en esta presentación a ver especialmente las ideas relacionadas con la tecnología síncrona de Solid-Edge, porque pensamos que es lo que más le distingue y lo que puede resultar más interesante. Para la presentación he preparado unas cuantas pantallas de PowerPoint en la que voy a hacer una pequeña introducción a lo que vamos a ver, pero la mayoría del tiempo voy a estar haciendo demos interactivas. Lo primero que quiero destacar es que Siemens es una empresa muy involucrada en temas de innovación y dándole mucha importancia a estar en lo más avanzado de cada una de las tecnologías en las muchas áreas en las que participa. En nuestro caso estamos viendo el software de diseño y estaremos todos de acuerdo en que para el diseño del producto, para diseñar nuevos productos, el trabajar en 3 dimensiones es fundamental. Ya lo vemos pues incluso en las películas, que podemos hacer nuevos mundos, investigar y ver cosas que no existen. Pues en el caso del diseño de productos, lo que buscamos es conseguir más innovación. Necesitamos innovar y que cada vez eso vaya más deprisa para satisfacer las necesidades del público, que cada vez pues, son más personalizadas y que cada vez cambian más deprisa. Entonces, eso lo vamos a hacer diseñando nuestros productos, pero no queremos que la herramienta de diseño que tengamos sea algo que nos limite, algo que nos haga ir lentos. Y también tendremos que hacer modificaciones a lo que diseñamos, pues necesitamos que esas modificaciones se puedan hacer muy deprisa. Y trabajamos con otras empresas que no tienen por qué tener el mismo sistema de diseño, el mismo sistema de CAD que nosotros. Y eso necesitamos poder gestionarlo fácilmente. Tampoco podemos permitirnos largos cursos de formación o que sea un software que necesitamos recordar cada vez que lo vamos a usar cómo era el botón ese que había que utilizar. Pues utilizando o planteándonos todas estas necesidades, hemos hecho un cambio en la tecnología del diseño que creemos que cambia la forma de diseñar los productos y que es un paso revolucionario en el avance de la tecnología, buscando siempre pues innovar, conseguir más rapidez a la hora de sacar nuestros productos al mercado. La herramienta con la que pensamos que podemos lograrlo es Synchronous Technology. Como os decía, es un avance en la evolución de los sistemas de CAD que allá por el final de los años 70 permitían dibujar en jaula de alambre, hacer planos en 2D, que en los 80 ya trabajaba con sólidos, con lo que podíamos hacer renderizados, y a final de los 80 ya teníamos sólidos basados en operaciones. Y el siguiente paso es lo que se está utilizando todavía muchas veces, es trabajo con sólidos basados en operaciones y parametrizado, con un árbol de histórico que recuerda los pasos con los que se ha hecho nuestro diseño en 3D. Eso es una forma de trabajar que está bien, pero creemos que a partir del anuncio de Synchronous Technology tenemos un sistema mejor. Un sistema que no va a utilizar ese histórico, pero a pesar de no tener un árbol de operaciones, puede trabajar basándose en operaciones, permite apoyarse en las caras del sólido que estamos diseñando y lo que vamos buscando es lo que decíamos, trabajar de forma eficiente, intuitiva, directa y no tener que estar obligado por cómo se hizo ese diseño la primera vez. Estamos uniendo la lógica, la geometría y las reglas en un solo paquete
en un solo elemento que se resuelve, Solid Edge lo resuelve sincronizadamente. Por eso es por lo que esta tecnología se llama Synchronous, la tecnología síncrona. Otra forma de verlo, un poco más en detalle, es que el modelado basado en histórico, que os decía, cuando guardamos un árbol de cada paso que vamos haciendo al diseñar, tiene una serie de inconvenientes, como que requiere mucha planificación, que es inflexible cuando el cambio que vamos a hacer no estaba previsto en el diseño inicial, cuando tenemos árboles de operaciones muy grandes, las ediciones son lentas. Pero tiene también ventajas, que se pueden modificar con cotas, es muy automático los cambios, está basado en operaciones, con lo que podemos modificar una determinada operación fácilmente. Y el otro extremo, lo que se llama el modelado explícito, cuando no se guarda el árbol de operaciones, también tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Empezando por los inconvenientes, pues que al no tener un árbol de operaciones es difícil de modificar. El cambiarlo mediante cotas, pues como esas cotas están directamente en las superficies, pues no es tan fácil. O sea, es poco fácil de modificar cosas que ya tengamos hechas. Pero en cambio sus ventajas es que es muy flexible, es muy rápido de modificar tirando de las caras. Y lo que buscamos con la tecnología síncrona es quedarnos con las ventajas de estos dos mundos y ya veréis aportarle unas ventajas, unos avances como es las reglas activas, las cotas 3D directoras, que nos van a permitir pues diseñar y modificar de una forma muy rápida. Incluso piezas que hayamos importado de otros sistemas de CAD. No es algo que esté anunciando yo ahora, sino que esto lo anunciamos en la primera versión de Solid Edge en Synchronous, la tuvimos a mediados del 2008 y hemos ido sacando una nueva versión desde entonces. Y justo en un mes anunciamos, ahora en junio, la nueva versión ST6. Aquí todavía estaremos viendo la ST5. Y una idea más es que Solid Edge está apoyado en tecnología que, como es el Parasolid, o sea, lo que gestiona el modelo matemático, los sólidos, que se puede licenciar en otros vendedores de CAD, o el sistema de resolución de las relaciones entre los elementos, que también es un componente que se llama Decubed, pero toda esta parte síncrona es algo que se ha añadido directamente a Solid Edge, o sea que es algo que no tienen otros vendedores de CAD, es algo que tenemos en nuestras aplicaciones de Siemens. Y hecha esta introducción, vamos a ver unas cuantas demos en directo que nos van a permitir pues entender mejor eso que he explicado de una forma un poco teórica. Estoy en Solid Edge y voy a empezar haciendo un sólido muy sencillito, que lo hago pues simplemente creando en este caso un rectángulo, podría haber hecho cualquier forma, seleccionándolo, me saca una flechita que me permite darle un volumen. Y a partir de ese momento puedo tirar de sus caras. Fijaos, al seleccionar la cara, me enciende en la parte de abajo un panel con lo que llamamos las reglas activas. O sea, él va a detectar automáticamente las relaciones que hay entre estas caras. No porque yo le haya dicho que hay una relación, sino porque él detecta si hay simetría, si hay coplanaridad, si hay tangencias, si hay concentricidades. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que tirando de la flecha se mueve simétrico porque inicialmente era simétrico. Pero si desactivo la simetría, ya veis que se pone en rojo en el panel de abajo, pues lo estoy modificando sin que se aplique esa regla de simetría. Como no hay un árbol de operaciones que le recuerda cómo tiene que ser ese diseño, puedo elegirlo en cada momento. Activando o desactivando las reglas, hago que se modifique de una forma o de otra. Y no solo lo que es tirar de las caras en el sentido de moverlas, sino que si me llevo el volante, por ejemplo,
a una arista, eso me permite inclinar las caras para ir creando la geometría que necesito. ¿Que quiero añadir o quitar material? Pues puedo trabajar sobre una cara y en cuanto dibujo lo que llamamos una región, me sirve para añadir material si saco de la flecha hacia afuera o quitar material si la mando hacia adentro. Y estas nuevas caras que se han creado pues se comportan igual que habíamos visto antes. Esta primera cara no la he hecho simétrica, entonces por eso no detecta que hay simetría. Si yo lo he hecho así y después quiero que haya simetría, pues tengo toda una serie de comandos que no vamos a ver, pero por ejemplo, para pedirle que nos aplique simetría entre esa cara, esta otra cara, utilizando el plano medio de referencia. Entonces, al haberle dicho que quiero que haya simetría, pues ahora ya al hacer las modificaciones me detecta que hay simetría. De una forma similar, puedo pedirle que esa cara sea paralela a la otra y a partir de ese momento pues ya se mantendrá, o mientras yo tenga la regla activa adecuada, se mantendrá. Fijaos que estoy modificando una cara y entonces estoy cambiando la anchura de la pata que tengo dibujada. Si yo quisiera mantener dimensiones, es muy sencillo utilizar lo que llamamos cotas PMI, cotas en 3D, que nos permiten, fijaos la cajita que tengo debajo, indicar mediante una flecha hacia qué dirección quiero que haga el cambio. Estoy variando la dimensión hacia la derecha, pero también puedo variarla hacia la izquierda o puedo variarla de forma simétrica sin haber fijado ningún punto. Por supuesto, puedo dar valores por teclado y puedo bloquear una cota, entonces la pone en color rojo, con lo que ya sabe que yo quiero que esa cota la mantenga y al hacer las modificaciones pues se mantiene y se modifica. O sea que las cotas me sirven para modificar mi diseño o para definir unos valores concretos del diseño. Sirva esta pequeña introducción para explicar cómo se diseña en el entorno de pieza. Haremos cosas más complicadas, pero de momento vamos a hacer otro ejemplito muy sencillo del entorno de chapa, para que quede claro cómo trabaja, las ventajas de trabajar en el entorno de chapa de Solid Edge. Al dibujar mi rectángulo y seleccionar para levantar la altura, como sabe que estoy trabajando en chapa, ya no me da cualquier altura, sino los grosores de chapa que tenga definidos. Y al seleccionar un borde, me saca la flecha que ya conocíais, que me permite hacer más grande o más pequeño mi diseño, pero también me saca una flecha pequeñita que me permite sacar una pestaña a partir de ese borde. Y si hago lo mismo en esta otra pestaña, fijaos en la esquina, voy a acercarme, porque automáticamente hace el recorte de la esquina para que esto sea una pieza de chapa fabricable. Y por supuesto, en este entorno seguimos teniendo las ventajas de poder modificar las dimensiones de nuestra pieza tirando de las caras o girando las caras cuando lo necesitamos. Vamos ahora
hecha esta introducción tan sencilla, vamos a hacer primero un ejemplito más sencillo. Perdón. En este caso estamos en un conjunto, y un conjunto muy sencillo en el que tenemos dos piezas. Es simplemente para que veáis que trabajando dentro de un conjunto se aplican las mismas reglas. Yo puedo seleccionar una cara, tirar de ella y, como se da cuenta, que hay simetría, que hay agujeros alineados, pues puedo activarla o no activarla. Fijaos, la parte derecha ahora no se modifica. Si reactivo la simetría, pues estoy modificando la parte izquierda y la parte derecha. Así, pues puedo tirar de cualquier cara, pero sería interesante, en este caso veis que no he puesto ninguna relación entre las caras de esos dos sólidos, pero eso no impide que cuando yo estoy seleccionando caras le pueda pedir lo que llamamos el administrador de selecciones, que me permite seleccionar automáticamente elementos que están conectados, caras perpendiculares, paralelos o en este caso coplanares. ¿Veis? Automáticamente me encuentra que esas caras son coplanares y eso me permitiría modificarlas tirando de ambas a la vez. O sea que todas esas ventajas de la facilidad del diseño que os he comentado hasta ahora son diseñando piezas o modificando piezas que he importado de otros sistemas, pero lo puedo hacer perfectamente teniendo esas piezas colocadas en un conjunto, que es probablemente la forma más lógica de hacer las modificaciones. Salimos de estos ejemplitos para entrar en una cosa un poquito más avanzada. Quiero hacer un ejemplo de lo que es eso del árbol de operaciones, porque el dicho o explicado, el que no tenga experiencia en CAD le puede resultar complicado. Y creo que con este ejemplo lo vamos a ver de una forma sencilla, porque Solid Edge trabaja de forma ordenada, de forma síncrona, de forma mezclada, o sea, puede trabajar de las dos formas. Y esto me permite aprovechar para hacer un ejemplo, primero en forma ordenada y luego en forma síncrona. Imaginad que yo he diseñado esta pieza hace unos meses y ahora tengo que modificarla. Esto es la horquilla de una bicicleta que sujeta las barras de la suspensión con la barra que va al manillar. Y tengo que adaptarla a la misma posición. Todas estas modificaciones aprovecho para comentaros que en Solid Edge tenemos un módulo en el que podemos hacer anotaciones. Entonces, si estoy en una dinámica de peticiones de cambio, puedo hacer que esas peticiones de cambio sean gráficas para que se vea muy fácilmente lo que hay que modificar, ¿no? Y en este caso, como veis en la imagen, lo que nos piden que hagamos es añadir 10 grados de desmoldeo a las caras verticales, aumentar las dimensiones de la parte central en 15 milímetros, de las barras laterales en 35 y, por supuesto, ajustar la posición del agujero de arriba a la nueva posición de la barra de la bicicleta. Entonces, sabiendo que tenemos que hacer esto, nosotros nos venimos al diseño, entramos a modificarlo y fijaos, esto es lo que llamo el árbol de operaciones. Aquí a la izquierda tengo todos los pasos con los que se ha ido construyendo esa pieza. Pasos que puedo ver de una forma sencilla. O sea, primero hice la forma principal y le di una altura. Después la parte central se levantó la altura correspondiente. Luego un vaciado nos da la forma inferior. Unos agujeros
redondeos, o por ejemplo hasta ahora la pieza es sólida. En este momento le daríamos un espesor y haríamos unos chaflanes. Por tanto, para poder modificar la pieza, tengo que estudiar, antes de poder empezar a modificarla, tengo que estudiar cómo se ha diseñado. Y tengo que ver que, hombre, pues para cambiar la posición del agujero inicial, pues como es concéntrico con este borde, me tendré que venir a este paso. Para hacer más ancha la parte central, me tendré que venir a este paso. Para cambiar la altura, pues tendré que hacerlo entre este paso y este paso. Una vez estudiada la pieza, pues ya es ponerse manos a la obra. Y como decía, por ejemplo, si empezamos por el desmoldeo, nos vamos al paso que nos puede ser cómodo, en que tenemos las caras a la vista y podemos tomar ese plano de referencia y con 10 grados añadir un desmoldeo a las caras de fuera, aprovechando el plano interno, las dos caritas de la parte de abajo me permite inclinarlas como me pedía el diseño. Si os fijáis, al estar trabajando en mitad del árbol, no veo cómo está afectando estas modificaciones al resto del diseño. No lo veo hasta que llego al final y le vuelvo a pedir que se vaya al punto final. Y aquí, si os fijáis, me doy cuenta que, tal como está el diseño, el brazo se mete en el agujero. Veremos que no pasa nada porque como tengo que hacerlo más grande, va a quedar otra vez separado. Pero es algo que no me doy cuenta hasta que termino la operación, porque tengo que irme al final del árbol de operaciones. Vamos a ver dónde tenemos que llevarnos la geometría inicial y nos vamos pues, a editar la forma inicial, que no es complicado, porque le decimos que queremos quedarnos con uno de los círculos que lo forman y que conecte el centro del radio superior con el centro de ese nuevo círculo de referencia. Y al terminar la operación veríamos que se va a su sitio. Vamos a aprovechar, ya que estamos aquí, para cambiar las dimensiones. Recordar que nos pedían que esta cota, este brazo, fuera 35 milímetros más largo. Pues le añadimos 35 milímetros y al salir de esta operación se nos irá a su sitio las barras y ya tenemos las dimensiones puestas. Nos falta cambiar las dimensiones de la parte central, que lo haremos de forma similar, pero yéndonos al diseño, al boceto con el que hemos diseñado esa protrusión, al que le añadimos 15. Y fijaos que nos queda solo el llevar el agujero a su sitio. Para eso necesitamos cambiar dos cosas, porque la altura del vaciado está controlada por una operación que es esta y la parte superior está controlada por esta. Entonces, si nosotros queremos modificar la altura de ese nervio sin variar el espesor de la pieza, no podemos hacerlo en un paso, tenemos que hacerlo en dos. Primero, bajamos la parte inferior por debajo de la zona en la que necesitamos trabajar y luego nos vamos a la parte superior, que la llevamos justo a su sitio. Fijaos que se me han deshecho todas las operaciones,
pero bueno, al terminar vuelvo a su sitio, y para poder darle la anchura que yo quiero, tengo que ver que ahora en vez de 15 tengo 22,46. Entonces tengo que venirme al vaciado y variar sus dimensiones manualmente el valor que corresponde para que tenga los 15 milímetros. Como habéis visto, bueno, se puede trabajar, es una forma de trabajar que si siempre se modifica esta pieza de la misma forma, pues puede ser adecuada. Pero vamos a ver ahora cómo haría esto trabajando en síncrono, a ver qué os parece de la facilidad de una forma de trabajo y la otra. Salgo sin guardar para volver a abrir el diseño original, en el que entro a modificar la pieza, y la pieza que veis que está en la parte de ordenado, le pido que la pase a síncrono. Simplemente con decirle esto ya puedo modificarla tirando de las caras. Me olvido de cómo se diseñó inicialmente y ya puedo tirar de sus caras. Esto me va a permitir seleccionar por ejemplo el planito interior, las caras exteriores y llevarme el volante a un punto adecuado con el que puedo ponerme a inclinar las caras. Y veis, en este caso veo perfectamente que ese cambio de ángulo está afectando al agujero. Igual que antes, no me importa porque voy a cambiar las dimensiones. ¿Cómo cambio esas dimensiones? Pues viendo lo que estoy haciendo en cada momento. Si yo quiero, como decía, llevarme esa cara y hacerla más ancha, pues es tan sencillo como coger y tirar el valor que necesito. Esta es la forma de trabajo que proponemos con síncrono. Una forma de trabajo en la que no se necesita estudiar el árbol de operaciones y no tenemos más que modificar los elementos que nos interesan. No quiero gastar más tiempo porque me estoy entreteniendo mucho, pero veis, esta es la forma de trabajo que tenemos con síncrono. Sirva estos ejemplos de introducción y vamos a entrar a un conjunto ya más normal de lo que sería un diseño, de cómo trabajaríamos en cualquiera de nuestras empresas. En este caso es de uno de nuestros clientes que hace tractores de corte de césped, y vamos a trabajar dentro de este conjunto para añadir geometría. En principio vamos a empezar poniendo una carcasa
al motor, una carcasa de plástico que cubra el motor, y si nos da tiempo añadiremos una tapa de chapa en la zona de estas poleas. Es un conjunto de un poco más de 1000 piezas, con lo que ya es un ejemplo más normal de lo que os debéis encontrar. Por supuesto, para trabajar en conjuntos grandes, una de las cosas que puedo hacer es definir configuraciones de visualización. Esos son grupos de piezas encendidas y apagadas que me permiten trabajar cómodamente en la zona en la que estoy. Vamos a acercarnos, voy a ocultar otras piezas para que veáis que tengo. Si me pongo a diseñar una carcasa de este motor, tendré que tener en cuenta el asiento, sobre todo como limitaciones, la barra que tenemos aquí arriba y esta pieza de chapa que tendremos que esquivarla para poder hacer nuestra carcasa. Bueno, para trabajar diseñando piezas, le digo a Solid Edge que quiero trabajar en el entorno de pieza, tengo colocado un rectángulo en el plano central que me permite empezar a dibujar y empezar a crear geometría, como me habéis visto hacerlo antes. Solo que ahora estoy dentro de un conjunto pues más real y estoy empezando a diseñar la forma que quiero que tenga mi carcasa. Si os fijáis en la parte de arriba, esta chapa lateral se mete en la tapa. Pues es tan sencillo como decirle que quiero dibujar en la cara de arriba y dibujar un perfil que nos permita seleccionar una región para, en este caso, quitar material hasta abajo. Ocultando para que veamos bien lo que tenemos hecho, vemos que tenemos un recorte en el que podemos hacer un redondeo y fijaos, tampoco nos va a dar tiempo a verlo mucho, pero tenemos todos los comandos de copiar, hacer patrones, hacer simetrías que necesitamos en el diseño. Y siempre acordándoos que estoy trabajando de forma síncrona, por lo que en cualquier momento puedo, además de trabajar con dimensiones, pues trabajar tirando de las caras. Si encendemos el resto del diseño, vemos efectivamente que esta cara tenemos que inclinarla, porque si no tropezaría con el asiento. Y vemos, como ya os adelantaba, que esta piececita de chapa se mete en nuestra cara. Pues vamos a trabajar sobre esa cara, quedándonos un borde de referencia de la pieza de chapa y otro borde, por ejemplo, por aquí, que me va a permitir, redondeando, hacer un nuevo perfil. En este caso, un perfil abierto, pero que igual me va a permitir, ya veis, lo selecciono, le indico el lado al que quiero trabajar y eso me permite quitar material a todo lo largo de mi pieza.
Tenemos un diseño que ya se va pareciendo a lo que queríamos y que nos permite pues seguir trabajando. Y por ejemplo vemos que la parte de arriba nos sobra sitio, pero no queremos hacer una carcasa que sea con una tapa plana, una carcasa tan aburrida. Y lo que queremos hacer es utilizar comandos de superficies para hacer una tapa mejor. Para ello nos venimos, ¿veis?, la parte de superficies en la que le digo que quiero dibujar una curva en el plano medio. De esta forma, cómodamente, puedo empezar a definir la geometría en la que quiero que se apoye la tapa. Puedo hacer todas las curvas que necesite para controlarla. En este caso, nos va a bastar con hacer un par de curvas. En este caso, con un arco por 3 puntos nos puede valer. Lo pongo centrado. Y ya tengo dos curvas sobre las que puedo apoyar la geometría de superficies. Elijo uno de los comandos de superficies que me permite dar unas curvas, en este caso solo una en una dirección y otras curvas en la otra dirección, y que crea, bueno, pues una superficie que puedo aprovechar para sustituir la aburrida cara plana por esta superficie más interesante. Por supuesto, podemos seguir dándole unos detalles. Y aprovechando que estamos aquí, vamos a darle espesor. Hasta ahora era un elemento macizo, y ahora lo veis que es un elemento que tiene un determinado espesor. Si encendemos el resto del diseño, ahí veis, bueno, cómo estamos abrazando el motor, y como antes podemos hacer modificaciones en cualquier momento. Imaginaos que queremos inclinar esta cara lateral, pues podemos hacerlo. Y se modifica, o en la parte de delante podemos llevarnos, como nos sobra espacio, podemos llevarnos hacia adelante esta parte, podemos, colocando el volante en la parte de abajo, aumentar su inclinación. Y también puedo, en cualquier momento, seleccionando la curva con la que he hecho
el diseño de la superficie, pues puedo tirar de ella para cambiar la forma que quiero que tenga. Como veis, esto es las facilidades de lo que sería diseñar una pieza de tipo geometría libre dentro de nuestro diseño. Podemos seguir haciendo el ejemplito, podríamos hacer la parte de chapa, vamos a encender el resto del diseño. Podríamos hacer, como digo, la pieza de chapa, que como hemos visto antes, nos va a permitir de una forma muy sencilla trabajar indicándole cuando son piezas de chapa. En este caso vamos a trabajar diseñando una carcasa. Permitidme. ¿Veis? Quiero hacer una carcasa de esta polea de la derecha y para hacerlo es tan sencillo como decirle el plano en el que quiero trabajar. Ahí veis el plano de planta y ahora dibujar el perfil que quiero que tenga la chapa. Este perfil le doy el espesor de chapa correspondiente y seleccionando los bordes levanto las pestañas laterales que necesite. Ahí veis la pestaña como la estoy haciendo, cogiendo el punto de referencia adecuado, le doy la altura que necesito y ahora seleccionando los bordes vuelvo a sacar las pestañas que me van a permitir apoyar la primera pieza sobre la segunda. Las modificaciones, pues tan sencillas como hemos visto hasta ahora. Puedo acotar un valor, puedo bloquearlo, lo que me permite a la hora de tirar de la cara, pues llevarlo sin que se modifique. Al mover la cara me llevo la carita a donde va a tener que ir sujeta por ese tornillo, pero veo que se separa mucho. Entonces, en lugar de moverla, decido girarla. Y entonces, pues, la giro por acá. O, por ejemplo, si quisiera tirar de esta cara, si no le digo nada, estoy modificando solo una cara, con lo que veis que se separa de las demás. Pero no nos da tiempo a verlo, pero en el entorno de chapa tenemos un montón de comandos específicos para chapa, en la que, por ejemplo, le puedo pedir que me cierre las esquinas con determinada forma para que a la hora de modificar, pues la modificación sea pues como yo necesito. En este caso, manteniendo las esquinas cerradas. Vamos a añadirle dos detalles más.
Por ejemplo, si quiero separar la parte central de mi diseño del eje que está cubriendo, pues puedo utilizar operaciones específicas del entorno de chapa, como son las embuticiones, que me añaden material, bueno, dándole un golpe por una cara a la chapa para sacarlo hacia afuera. Y, por supuesto, en cualquier momento, como estoy en el entorno de chapa y él entiende que esto es una pieza de chapa, puedo pedirle que me haga el desarrollo para poder hacer el plano de la pieza de la que hay que partir para fabricar esta pieza. Podríamos dedicar mucho más tiempo, pero no lo tenemos, así que voy a enseñaros el último ejemplo que tenía preparado y para ello enseñaros el trabajo con piezas importadas. Hemos estado haciendo cosas que se podía hacer a partir de piezas importadas, pero quería haceros otro ejemplo. Si nosotros nos dan un 3D hecho en otro sistema, lo podemos abrir en Solid Edge. El comando de abrir nos da una lista enorme de formatos que podemos abrir, desde formatos neutros, como puede ser el Parasolid, el JT, el ACIS, el STEP, el IGES, el STL, o formatos de otros sistemas, como puede ser el AutoCAD, el CATIA, el ProEngineer, el SolidWorks, el Inventor. Todos esos formatos los podemos abrir y los podemos utilizar en el sistema. Pero, ¿qué pasa cuando me dan un 2D, por ejemplo? Y solo lo que tengo es un 2D. Pues fijaos, esta piececita que tengo aquí, esta cruceta, ¿de dónde la he sacado? Pues la he sacado a partir de un plano 2D. Ese plano 2D podría estar hecho en AutoCAD o en cualquier otro sistema. Dentro de Solid Edge es un 2D, pero tenemos una herramienta que se llama Crear 3D, voy a poner por aquí, que me permite definir que unas vistas que están en un plano 2D me las lleve a un plano 3D en su posición relativa del espacio. Y pidiéndole, indicándole cuál es el plano medio. ¿Por qué? Porque eso las coloca en 3D, fijaos que siguen siendo las secciones simplemente. Pero esas secciones me permiten ir seleccionando regiones y llevándolas, por ejemplo, de planta a la altura del alzado, y voy creando muy rápidamente geometría en 3D. Fijaos en las cotas que inicialmente están marrones y se van poniendo azules para indicarnos que las está enganchando al sólido. Por tanto, de esta forma tan sencilla, tenemos un sólido que podemos modificar como hemos visto antes, tirando de sus cotas o tirando de su geometría. Y que no tiene árbol de operaciones, porque es importado, es traído de otro sistema, pero no nos importa porque las reglas activas detectan que yo ahí lo que quiero tener es simetría y le aplican simetría. O quiero cambiar una dimensión, pues cambio una dimensión. Y bueno, podríamos hacer muchos más ejemplos, pero queremos que quede tiempo para que podáis hacer preguntas y simplemente recordaros
que lo que hemos buscado con el diseño síncrono es que sea mucho más rápido y sencillo trabajar, tanto con diseños hechos con Solid Edge como con diseños importados de otros sistemas. También el destacaros que hemos visto una parte muy pequeña de lo que es Solid Edge. Solid Edge en sus módulos pues tiene mucho más que las pinceladas que hemos estado viendo. Incluso lo que llamamos soluciones verticales, o sea, si tenéis que diseñar tuberías, piping, cableado, estructuras, moldes, etcétera, pues tenemos los módulos adecuados. De todo esto podéis obtener más información en nuestra página web www.siemens.com/plm, en nuestra dirección de marketing de España, que es esmkt.plm@siemens.com, y en estos días precisamente estamos haciendo una promoción que llamamos Cambia a Solid Edge, en la que tenemos una página www.cambiasolidedge.es, en la que si os conectáis podréis ver que tenemos unas condiciones muy interesantes para hacer una prueba de Solid Edge, por supuesto totalmente gratis, y si estáis interesados en el producto, unos precios muy interesantes que podéis aprovechar en esta oferta. Por tanto, en cualquiera de estos sitios podéis conseguir más información. Vamos a ir despidiendo este webinar de hoy, muy interesante como todos los que celebra Siemens, y además creo que este formato es ideal para enseñar este tipo de cosas, ¿no? Es la mejor forma para enseñar cómo funciona la tecnología síncrona, si no sería bastante complicado. Por mucho que lo expliques, ¿verdad, Antonio? La mejor forma es verlo. Sí, un ejemplo vale más que 1000 palabras. Muy bien, pues vamos a dar por finalizado el webinar de hoy. Lamentamos otra vez el haber tenido que empezar media hora más tarde. Así que, Antonio, muchísimas gracias por tu presentación. Gracias a todos. Recordaros que en breve, bueno, pues en un par de horas recibiréis un email con el acceso al webinar y con capítulos. Lo veis tranquilamente desde casa o desde la oficina con capítulos. Y nada, estaros atentos a próximos webinars de Siemens PLM, que los va a organizar y unos cuantos en tecnowebinars.com. Ahí está la agenda de webinars de Siemens. Muchísimas gracias a todos y un saludo. Hasta luego. Gracias.